Hola, aquí estamos haciendo esta serie de por qué decimos que el pisco es el espíritu del Perú. Vamos a continuar con la parte 2 del capítulo 13, ¿no? Nos quedamos en el anterior, nos quedamos en el tema, estuvimos hablando sobre cómo se elaboraba el pisco hace más de 200 años, ¿no? Y cómo hoy en día se sigue elaborando igual en algunas bodegas en Ica, ¿no? Hay bodegas en Ica que tienen todavía estas botijas, y el procedimiento y los procesos son digamos, de hace más de 100 años o 200 años, ¿no? Entonces, y que además tienen alambique y tienen falca, ¿no? Nosotros estábamos hablando más sobre la base de que solamente tenían falca y no alambique, ¿no? La falca es una olla, la olla aguardientera que le llama así Pedro Manuel en 1603 en el testamento que se ha encontrado. Esta olla aguardientera tiene un cañón que va a dar a esta poza de agua fría donde se van a condensar los vapores. No tiene el capitel, no tiene la cabeza de moro del alambique, ni el cuello de cisne, pero digamos, se dice, bueno, podemos decir de que nos da unos aromas mucho más pronunciados, digamos, ¿no? Hay más impurezas también, los defectos son más marcados, pero en un concurso nacional, en un concurso de pisco, nosotros no vamos a encontrar diferencias, ¿ah? Entre falca y alambique, ¿no? O sea, ni siquiera con el alambique francés para coñac y charenté. Todos estos alambiques o todos estos destiladores están considerados dentro del reglamento de la denominación de origen pisco, así que todos se pueden usar, ¿no? Pero en el caso de los procesos, digamos, con más de 200 años, era indudablemente la falca la más común, digamos, ¿no? El destilador más común de todos, ¿no? Una vez que se ha hecho el proceso, una vez que se ha destilado, que hemos hecho este estrés, digamos, ¿no? Como si fuera un estrés, ¿no? Separamos el agua del alcohol y la volvemos a juntar. Estos recipientes donde van a entrar en reposo los piscos van a ser las botijas también. Y también las cavas de cemento, digamos, ¿no? Hay que entender que lo primero que se usó en el Perú para poder almacenar los mostos o la fermentación, hacer la fermentación o realizar la fermentación y guardar los vinos y guardar después los piscos, fueron la cerámica y las botijas. O sea, eso no podemos negarlo. Después vinieron las cavas de cemento. Las cavas de cemento se embreaban para evitar de que haya filtración. También se usaban como mosteras, ¿no? Y también para el reposo del pisco, ¿no? Es más, yo me acuerdo haber visto piscos y haber tomado piscos con partículas negras, que eran producto de la misma brea que se desprendía. Se filtraba, pero ahí quedaban pues partículas muy pequeñas y se veían en el destilado, ¿no? Ya hoy en día eso es imposible. Prácticamente todas las cavas usan estas pinturas epóxicas que son tan buenas y evitan que haya filtración y evitan que se vaya a mezclar con el destilado. Después vienen los tanques de acero inoxidable, que también se usan para fermentar y para reposo. Y después vienen estos plásticos que con polietileno, que son de polietileno, que son también usados en la industria vitivinícola tanto para fermentar como para reposar. Lo que ocurre con estos recipientes es que tienen una duración determinada, ¿no? Mientras que el acero inoxidable realmente no tiene fecha de vencimiento, digamos, ¿no? Quién sabe, la cerámica sí, y la cava, si es que está bien hecha y su pintura, la pintura epoxi está bien instalada, en todo caso, o sea, volver a pintar o volver a incluir más pintura o ese tipo de cosas se pueden hacer. Pero la limpieza es básica en todo el proceso, ¿no? Es más, ¿no? Acuérdense que nosotros cuando destilamos por lote. O sea, destilamos un lote, terminamos. Sacamos un lote, terminamos. Por lo general se debe lavar el alambique o la falca cada vez que termina un lote, ¿correcto? No necesariamente se realiza, pero es lo óptimo para hacer, ¿no?
Entonces, eso es lo que representa para mí el, ¿cómo se llama? El pisco manualmente hecho. No está en la norma ni en el reglamento de la denominación de origen la palabra artesanal. Pero esto vendría a ser un pisco artesanal si nos ponemos a pensar. Todo el proceso hecho como hace 200 años. ¿Debería estar normado? Bueno, eso ya depende de los productores. Pero no está ni en el reglamento ni en la norma técnica del 2006, si no me equivoco, ni en el reglamento del 2011 que todavía está vigente, ¿no? Eso es todo. Los dejo. Gracias por estar ahí. Bueno, hagan clic en la campanita si les gustó, si desean recibir más de esta información. Pulgar para arriba, siempre con responsabilidad. Nos estamos viendo la próxima. Hasta la próxima. Chao.